En verdad que para nosotros es un privilegio, es un placer. Y no, esto a veces uno lo dice como por protocolo, pero créame que le digo de todo corazón, para mí es una bendición, para mí es un privilegio poder estar en lugares como estos, en donde sabemos que en otro tiempo nos decían los sin nombres, porque tal vez estábamos enfocados en nombres humanos, en nombres terrenales, pero nosotros sabemos que tenemos un nombre que es por sobre todo nombre. Amén. ¿Cuál es ese nombre? A ver. Jesucristo. Ay, ¿qué pasó? ¿Cuál es ese nombre? A ver. Jesucristo. ¿Cuántos celebran a Cristo en esta hermosa tarde entonces? Si usted lo está celebrando, entonces yo quiero que usted haga algo fuerte hoy. Aplauda al Eterno y diga: Padre, te celebro en esta hermosa tarde. Vamos, celébralo, 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 celébralo. Padre, aquí está tu iglesia. Celebra un poco más, apláudele a Él. Y dile: Padre, aquí estoy. Dile: Padre, soy tu hijo. Dile: Padre, te celebro hoy. Todo lo que tú celebras viene a tu vida. Hoy hay restauración. Hoy hay sanidad. Hoy hay milagro para ti. Hoy hay respuesta divina. Vamos, vamos, alábale. ¡Oh! Apláudele un poco más y dile: Padre, te amo, te celebro en esta hermosa tarde. Alábale, alábale y dile: te celebro porque sé que me trajiste al mejor lugar. Porque antes de estar en Venezuela, estamos en Cristo. Y eso hay que celebrarlo. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Gracias, Padre. Y hay algo aquí importante. Hay algo aquí que es muy importante. ¿Cuántos creen que Dios es Padre? Ok, qué bueno. Yo creo que Dios es Padre. Y por esa causa, yo creo que Él tiene todo en orden. Y hoy yo quisiera trabajar con un tema. Yo sé que han venido estudiando y yo les he estado haciendo cierto seguimiento. Me gustan mucho los temas que han estado compartiendo aquí en Ministerio Quíntuplen. Ok. Y le he estado haciendo cierto seguimiento y han estado hablando de la matria. Inclusive en una de las reuniones que tuvimos en nuestra casa, en nuestra reunión familiar, estuvimos hablando un poco sobre la matria y pusimos a los más jovencitos a hablar un poco sobre esto. Porque es que a nosotros nos marcaron hasta cierto punto con cierto mensaje, con cierto lenguaje, con cierto vocabulario, y eso como que produce gobierno. Diga conmigo: el lenguaje produce gobierno. El lenguaje que usted y yo manejamos, el lenguaje que usted y yo tenemos aquí en nuestra programación sistemática, porque lamentándolo mucho es una programación sistemática, si no va acompañado del ser espiritual o del lenguaje del espíritu o de la mente de Cristo, lamentándolo mucho, lo que tú no gobiernas te termina gobernando. Y eso fue lo que pasó en el huerto. El hombre, cuando estaba en el huerto, lo que no gobernó lo terminó gobernando. Algunas personas, apóstol, algunos estudiosos dicen que la serpiente no era ninguna serpiente. Cuando nosotros estudiamos un poquito en algunas de las escuelas de la Yeshiva y ciertas otras escuelas, ellos dicen que la serpiente tiene que ver, en traducción, con ser pensante o ser sapiente. O sea que ahí había un ser espiritual, en este caso, bien sea que haya sido un ángel, bien sea que haya estado hablando por medio de una serpiente, de un animal o como sea. Porque dicen: ¿por qué la serpiente era más astuta? Porque es que resulta ser que tenía un lenguaje. Y quiero entrar un poco por allí. Fíjese, y ese lenguaje colocó un código en la mente de las personas. Yo quiero que usted se ponga un momento la mano en la cabeza, en la frente, y diga: mi mente es importante. Ahí en su mente, o en la mente de el Adán mujer, porque en ese entonces no se llamaba Eva, en la mente de Adán mujer fue colocado un código. El ser sapiente, el ser pensante o la serpiente, como usted quiera verlo, manda un código. Por medio de un lenguaje, conocía el lenguaje.
Su cuerpo, todo lo que nosotros somos, biológicamente hablando, maneja un código de lenguaje. Y el 100% de todo nuestro ser es dirigido y es gobernado por todo lo que traducimos por medio del, dígalo, lenguaje. Quiero que usted me ayude. Y por medio de ese lenguaje nosotros hemos visto que han construido hasta cierto punto un escenario que pudiésemos decir es la Matrix. Pudiésemos decir que es una Matrix. Y no voy a entrar ahí en cuanto a Matrix, en cuanto al significado de la Matrix se refiere, porque yo sé que ya lo han estudiado bastante, pero hoy quisiera hablar un poco sobre la realidad de la Matrix versus la verdad eterna. Diga, la realidad de la Matrix versus la verdad eterna. Hemos estudiado un poco y nos damos cuenta de que la verdad, o sea, no hay verdades, hay una sola verdad. A nosotros no, porque es que esto es una verdad y esta es otra verdad. No, hay muchas realidades, pero hay una sola verdad. Y esta verdad se conoce por medio de algunas características, algunos aspectos, pero es una sola verdad y es una verdad que es eterna. Ahora, fíjese, quisiera hablar un poco aquí, antes de esto quiero dar un pensamiento y yo quiero que usted repita esto conmigo. Diga, yo soy lo que soy porque me programaron para ser lo que soy. Dígalo otra vez, yo soy lo que soy porque me programaron para ser lo que soy. Dígale a la persona que está a su lado, tú eres lo que eres porque te programaron para ser lo que eres. Mire a la persona que está a su lado a ver si le regala una sonrisa. Si esa persona no le regala una sonrisa es porque le programaron así. Regálale una sonrisa colgate a esa persona que está a su lado. Ok, fíjese. Pudiéramos hablar de la realidad y pudiéramos hablar de la verdad como simples conceptos, ¿no? Si buscamos conceptos de estas dos palabras, vamos a conseguir infinidades de respuestas, y no digo que eso esté mal, pero analicemos y veamos qué tanto podemos sacarle a estas dos palabras, ¿no? ¿Qué significa la realidad según este sistema o este programa sistemático? ¿Qué significa la palabra realidad? Entonces, desde el punto de vista conceptual, la realidad pudiésemos decir que es todo lo que percibimos de los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? Bueno, ahora la ciencia nos ha dicho que nosotros tenemos no 5 sentidos, sino que tenemos 7 sentidos. Y me gusta mucho el número 7. Bueno, hasta 8, 9. A veces las mujeres nos sorprenden, hermano. Ahora, Fíjese esto, no voy a entrar en cuanto a los sentidos que tenemos, eso lo puede investigar usted después. Nosotros como maestros de la palabra siempre dejamos el gusanito de la curiosidad, ¿no? Pero sí quisiera que viera esto. Tenemos sentidos exteriores o estereosentidos y tenemos interiosentidos. ¿Y sabía usted que nuestros órganos le mandan mensajes a nuestro cerebro? Y ese mensaje que le manda nuestros órganos a nuestro cerebro produce sentimientos, produce pensamientos, y todo esto tiene que ver conforme a lo que yo voy percibiendo de mi entorno. Entonces necesitamos tener mucho cuidado cómo yo empiezo a traducir todo lo que está a mi alrededor. Es muy delicado lo que les voy a decir, pero es importante que usted lo tome. Cuando hablamos de la realidad, entonces estamos hablando de todo lo que yo interpreto por medio de los sentidos físicos que yo tengo, tanto externos como internos. Yo no sé si a usted le ha pasado que vea a una persona y yo no creo que eso pase aquí, eso es en otro lugar, pero hay personas que van caminando y ven a alguien que le cae mal y sienten algo aquí como que en la boca del estómago. ¿Ah? ¿A cuántos les ha pasado? A mí me pasó eso mucho, ahora ya no me pasa, pero antes sí. Uno va caminando y de repente ve a alguien y como que tiene cierta sensación y cierto rechazo porque ve como que si viene con otra intención, y pudiésemos hablar de que eso puede ser percepción o como usted quiera, pero a veces nos equivocamos porque tiene que ver con un diseño, con un lenguaje, con un programa sistemático que nos han colocado en la cabeza para que si nosotros vemos a un negro, con el respeto de todos los negros que estamos aquí. Entonces, no, si lo vemos en una limusina, ¿cómo es que dicen por ahí? Pero si es un blanco, ese es el dueño. O sea, nos programaron así.
Nos programaron, nos lanzaron a través de Hollywood. Yo sé que usted conoce todo eso, no voy a entrar ahí, pero a través de todos los medios de comunicación, a través de todas las fuentes de información, que nosotros podamos captar un mensaje, nos colocaron un sistema de pensamiento. Y yo leía un libro bueno, ahorita se me olvidó el nombre, de un psicólogo que es muy conocido, si más no me equivoco, él es colombiano, y él hablaba algo. Él decía que el subconsciente no discrepa entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y entonces él ponía a hacer a la gente, ponía a hacerlos una dinámica y le decía que que se imaginaran que tienen un limón en la mano. No sé si ustedes han hecho esa dinámica aquí. Imagínense que tienen un limón en la mano, y entonces él empezaba a explicar, ¿no? Y cuando la persona comenzaba a imaginarse el limón, imagínense, cierre sus ojos y metía a la gente en el negocio, ¿no? Y la gente empezaba a imaginarse el limón. Imagínense que ese limón es verde, es brillante, es grande, es jugoso. Y usted agarra un cuchillo y lo empieza a picar. Nada más se lo está imaginando. Y de repente usted comienza a picar ese limón. Y ese limón está botando jugos alrededor y ya está pegando el olor a limón. Y mire cómo usted agarra después el limón y se lo empieza a chupar y a la gente se le empieza a aguar la boca. Mira, y ahí la hermana está tragando. Está así como que tragó un poquito de saliva. Pero ¿por qué pasa eso si el cerebro sabe? ¿Por qué pasa esto? Porque si el cerebro sabe que no hay ningún limón, ¿por qué manda un estímulo a nuestras glándulas salivales para protegernos del ácido del limón que no es real? O que no es verdad que está enfrente de nosotros, en nuestras manos. Porque el cerebro no discrepa entre lo que es bueno, entre lo que es malo, entre lo que es mentira, entre lo que es verdad. Inclusive no discrepa, no sabe decir no. Ahora, fíjese esto. Me llama la atención que cuando yo, por medio de la realidad que se ha instalado en mi mente, yo comienzo a traducir mi entorno, me consigo con que hay una cantidad de interpretaciones que son incorrectas. Empezamos a ver nuestro entorno y empezamos a ver a la gente necesitada. Eso es como que, mire, que yo cuando entré a este lugar, yo vi este lugar full aire acondicionado y yo le dije, hermano, tiene que bajarle el aire, que está muy frío. Ay, pero ¿qué pasa? Usted sabe qué es lo que pasa, porque nos acondicionaron a ver con los ojos físicos, pero nosotros estamos llamados a ver más allá con los ojos del espíritu. Y este lugar está totalmente acondicionado, cómodo, para poder disfrutar de palabras dirigidas por el espíritu. Vamos, celebra eso. Ahora fíjese algo. Si yo interpreto mi entorno desde una programación de incomodidad, de miedo, de angustia, ¿qué es lo que va a suceder en mi cuerpo? Va a recibir estímulos que nos van a terminar llenando de enfermedad, que nos van a terminar llenando de angustia, que nos van a terminar llenando no nada más de estrés, sino de distrés, y vamos a terminar cargados. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando ha tenido un día muy ajetreado, siente como que un mono lo tiene aquí guindando, como un gorila aquí montado encima en el ojo. Y hay personas que inclusive se acuestan a dormir y no pueden dormir porque hay un ruido tan impresionante dentro de todo a nuestro entorno está en silencio, pero aquí adentro hay un concierto completo de sonidos. ¿Y sabía usted que nosotros hablamos más con nosotros mismos que con las demás personas? Y no nada más eso, ¿sabía usted que cuando nosotros hablamos, usted y yo le creemos más a nuestra voz interna que a la voz externa? O sea, cualquier persona puede traer cualquier información hacia nuestra cabeza, pero hay algo aquí que yo nada más voy a creer. Yo soy mi propio maestro. Lo que dice la palabra cuando dice de que ya más nadie vendrá y te dirá, ven, conoce a tu Dios, se cumple ahí. Los científicos, los neurocientíficos, los psicólogos han descubierto esto, pero ya eso lo decía en la palabra. Y eso lo ha estado utilizando el sistema perverso, sistemático, inspirado o movido por el enemigo para poder mantener a toda la población en esclavitud. Geopolíticamente hablando, hay una estructura de una programación perversa, sistemática, negativa, para mantenernos caminando así, casi que arrastrando los pies, casi que como zombies. Yo sé que eso no sucede aquí, pero en otras partes hay gente sufriendo de ansiedad. Hay gente que se acuesta y están durmiendo y están hiperventilación, no puedo dormir, no puedo estar tranquilo.
Eso no pasa aquí, ¿verdad? Personas que están llenos de miedos, que se cae cualquier cosa y ya de una vez están pegando el brinco. Llenos de ansiedad y angustia. Pero todo eso ha sido producto de una matrix que se creó un escenario, se creó un hábitat de muerte, de angustia, de enfermedades psicosomáticas. El 95% de las enfermedades son psicológicas y emocionales, señores. Son provocadas por nuestros pensamientos. Son provocadas por nuestras emociones. Pero haga esta declaración conmigo. Levante la mano con la que pega más fuerte, porque hoy nos vamos a librar de muchas cosas. Diga conmigo: yo soy el que decido que voy a sentir. Yo mando, yo gobierno sobre mis emociones, sobre mis sentimientos. Y hoy decido tener gozo, tener paz, tener salud. Rompo con la angustia, rompo con el miedo, rompo con el temor. Yo me declaro libre de cualquier emoción tóxica que quiera dañarme. Soy un hijo del Eterno, porto sus genes, porto el gozo del Espíritu y eso me hace libre. Vamos, celebre eso. Ahora fíjense esto, desde el punto conceptual, y eso tocando un poco, vamos a tocar un poco más sobre la palabra verdad, pero ya saliendo de la realidad, yo sé que está más que claro. Desde el punto de vista conceptual, la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos o la realidad a los que dicha afirmación se refiere a la fidelidad o a una idea. Por poner un ejemplo, aquí está haciendo frío. Y entonces usted mide el escenario y usted dice, ¿es verdad o es mentira? Conforme a la verdad que ha sido instalada aquí. Usted puede decir, soy una persona fitness. Yo estoy delgado o estoy un poquito más gordo. Hay gente que se para en el espejo y se empieza a picar hasta el ojo. Dice, oye, estás hermoso, oye, estás hermosa. Hay otros que se les está cayendo el cabello, eso tampoco es aquí, pero se ven en el espejo y se hacen así. Porque se mandan un mensaje. Pero la cuestión es, ¿será verdad o será mentira? Entonces, cuando no se alinea lo que nosotros pensamos que es verdad, entonces eso como que termina pasando los límites de nuestra interpretación y terminamos viendo cosas que aunque son una realidad, lo queremos colocar como una verdad. Pero voy a caminar un poquito más, acompáñenme en esto. Investigando un poquito más, conseguí esto. La diferencia fundamental, oiga bien esto, entre la realidad y la verdad, es que la realidad depende del punto de vista de quien lo percibe, ¿no? Ahora, aquí hay algo, mientras que la verdad es absoluta y está por encima de las percepciones de quienes observan el hecho. O sea, si yo fuera usted y estoy recibiendo esta palabra, netamente por el Espíritu, yo hubiese desprendido esa butaca y la estuviera lanzando para el techo. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que yo le estoy queriendo decir es lo siguiente. Una cosa es lo que la realidad dice y otra cosa es lo que la verdad eterna ha dicho. Una cosa es lo que este sistema quiere venir a colocar en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos a través de una matriz. Tal vez el mensaje de la matriz es, no puedes avanzar, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar. Si te duele el pecho, ahí te está doliendo el pecho porque tienes problemas del corazón. Cuidado, tienes problemas de circulación. Me duelen las rodillas, ay, estoy sufriendo de osteoporosis. Hay una cantidad de información de muerte y de enfermedad y tal vez hasta los médicos se han acercado y te han dicho, esa enfermedad es terminal, te queda tanto tiempo de vida. Pero yo te puedo decir, tanto los que están aquí como los que nos están viendo por medio del internet, por medio de la web, les puedo decir con toda certeza que una cosa es la realidad que dice este sistema que pudieses estar viviendo y otra cosa es la verdad de lo que ha dicho el Eterno, de lo que tú y yo somos en Él. Vamos, Padre, gracias por tu verdad. Gracias porque tú eres real y más que real, eres verdad y eres una verdad eterna. Mire, una cosa es lo que la realidad sistemática dice a través de esta matriz.
La Matrix nos pone limitaciones. Nos coloca escenarios para que nosotros los veamos y nos quieren codificar por medio de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Pero nuestro ser espiritual va más allá. Me gustó mucho la canción que estaban cantando cuando hablaba de la mente sana. ¡Wow, hermano! Como que si nos hubiésemos puesto de acuerdo. Hágale así con el codo a la persona que está a su lado y dígale: no te me duermas, que lo que viene está mejor. Mire, la verdad es comprobada, mientras que la realidad puede ser argumentada, pero no necesariamente es real. La realidad necesita renovarse de continuo, necesita otros pensamientos para seguirlas renovando, pero usted sabe que la verdad no necesita que usted y yo le inyectemos absolutamente ninguna información. Usted lo crea o no lo crea, la verdad es verdad. Lo crea yo o no lo crea, si Él ha dicho que Él nos ha bendecido abundantemente, yo estoy condenado perpetuamente a ser bendecido por Él, aunque yo no lo crea. La cuestión está en que yo no lo voy a experimentar hasta que lo termine creyendo, pero ya Él lo determinó así. Mire lo que dice, que no habiendo conseguido a alguien mayor que Él, dice que juró por sí mismo: los bendeciré abundantemente. Y la palabra ahí en el hebreo, cuando usted lo traduce, aparecen dos palabras claves que tal vez ya usted lo conoce, pero me gusta recordarlas porque la palabra da legalidad en el mundo espiritual y da jurisprudencia. Mire lo que dice en el hebreo, dice allí: bará, bará, rabá, rabá. ¿Usted sabe qué significa eso? En Malaquías dice: maldito soy con maldición. Es una maldición doble. Pero después en el nuevo pacto, en el hebreo dice, en la carta a los hebreos, y en el hebreo dice: bará, bará, rabá, rabá. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué significa? Dice: bendecido, bendecido, abundantemente, abundantemente. O sea, que Él estaba diciendo era lo siguiente: en el pasado yo no sé cuáles fueron los pactos que tú rompiste o dejaste de romper, pero ya yo voy a dejar de hacer pactos con el hombre, porque en el comienzo con Adán hice un pacto y tuvimos un error. Después hice otro pacto con Noé, y también el hombre, cuando fue responsable, dijo Juan Ballester, y me gustó mucho ese tema hace años, cuando Noé fue responsable salvó a toda una generación. Pero después, ¿qué pasó? Se bajó del arca, se emborrachó y terminó maldiciendo a toda una generación. Y se rompió el pacto. Y después seguimos avanzando y nos conseguimos ¿con quién? Nos conseguimos con un Abraham y conseguimos otro pacto, el pacto abrahámico. Después seguimos avanzando y nos conseguimos con el pacto davídico. Y después seguimos avanzando y nos conseguimos con otros pactos que no voy a caer ahí en ese tema, pero lo que sí quiero es asomar que cada vez que Dios renovaba un pacto con el hombre, siempre pasaba algo. ¿Por qué? Porque había una realidad sistemática, un programa que estaba siendo preparado, mandando los mensajes, los dardos allí, a los pensamientos. Y eso produjo algo. Produjo que el hombre siempre estuviera errando al blanco. Entonces él dijo: no, ya no me calo más esta, dijo Dios. ¿Y usted sabe qué terminó diciendo? Él terminó diciendo lo siguiente: ya no voy a hacer pacto con más nadie. Él es un Dios de pacto, sí, pero Él ya no está haciendo más pacto con el hombre. Dijo: voy a hacer un pacto ahora conmigo mismo y ya yo no lo voy a romper. Santo, lo voy a volver a repetir. Dios dijo: ya yo no voy a hacer más pactos con el hombre. Pero es que nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Sí, del nuevo pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Él hizo consigo mismo. Yo estoy llamado ahora a vivir conforme a ese pacto. Pero ya ese pacto no es por obra para que nadie se gloríe. Ya ese pacto no tiene que ver con mis acciones. Ese pacto tiene que ver con la verdad eterna pronunciada por la boca del Padre, que dice que somos bendecidos, bendecidos abundantemente. Oh, Padre, gracias por tu bendición. Eres condenado perpetuamente a la salud. Vamos, celébralo. Eres condenado perpetuamente a la prosperidad de Dios. Eres condenado perpetuamente a ser su hijo. Hay una condena perpetua y yo no quiero salir de esa condena. Pablo dijo: no, yo mismo me hago preso en el Señor. Yo mismo me hago cautivo. Yo pues preso en el Señor. Ay, qué bueno. Ahora fíjese,
La realidad entonces termina siendo programable y está limitada a un periodo de tiempo y solo puede renovarse alimentando el pensamiento con el que se razona, con las emociones que vienen, que se producen por lo que nosotros interpretamos del entorno. Ahora hay algo aquí. La cosmovisión que usted y yo tenemos es lo que determina cuál es el entorno en el que yo estoy viviendo. Y ahí es en donde está el detalle. Por eso la Biblia habla de que nosotros tenemos que tener ¿cuál mente? Y entonces la gente piensa, eso no es aquí, eso es en otro lugar. Eso es por allá por Trujillo, donde yo vengo. Mire, la gente piensa que es que entonces se va a hacer una oración y entonces Dios va a quitar la mente carnal y se va a hacer instalada una mente espiritual netamente con la verdad de Cristo y ya. Pero resulta ser de que la Biblia me manda que yo tengo, o Dios a través de su palabra me manda que yo tengo que meditar día y noche en ella. Que tengo que estar allí continuamente. Continuamente. Y todavía no voy a soltar ese texto. Hermano, perdóneme que lo pregunte aquí en vivo, pero ¿cuánto tiempo me queda? Ok, fíjese. La realidad... Tiene tiempo, pero... Ok. La realidad en la imaginación se puede mostrar de muchas formas que aunque parezcan reales, a la final no son la verdad. Y ya nosotros sabemos que geopolíticamente hablando, desde hace décadas han estado construyendo el famoso proyecto del rayo azul, en donde pueden provocar que aparezcan en el cielo cosas, señales, prodigios, imágenes. Pueden provocar movimientos de placas tectónicas. Todo eso, ya hay tecnología para producir desastres naturales en la tierra, pero aunque eso sea producto del hombre, porque ha traducido y se ha preparado para presentar una realidad, vuelvo y repito lo que dije hace ratico. Estamos viviendo en un tiempo decisivo en donde tenemos que caminar o en la verdad o en la realidad de este sistema. Yo quiero hacerle una pregunta. Si usted se examina hoy, ¿está viviendo conforme a la verdad eterna o cree que está viviendo conforme a la programación sistemática? Hermano, porque cuando yo veo, perdóname que lo diga, pero cuando yo veo que lo digo por mí, hermano, yo no lo digo por más nadie, yo lo digo, yo me estoy predicando hoy a mí, no se vaya a sentir atacado. Mire, cuando yo estoy desesperado esperando que llegue el mensajito del 3532, ¿es qué? Ah, mira cómo se ríe. Y estoy esperando que llegue ese mensaje, mas no estoy esperando que llegue el mensaje del Eterno que me dice qué es lo que tengo que hacer. ¿Aló? Cuando Dios me dice, sí, pero ¿qué tienes que esforzarte? Pero entonces yo veo y mando el número de cédula y mando el nombre y la broma, así es que o la cédula, bueno, como sea, y entonces lo mando para ver qué llega. Y cuando llega este mensaje me alegro, ¡ay, rápido voy a comprar! Pero cuando llega el otro mensaje, como que no siento el mismo gozo, no siento la alegría, no siento la misma emoción. Hágale así al que está a su lado y dígale, me parece que está hablando contigo porque te miró a ti. Parece que te está mirando a ti. Ahora, fíjese, la realidad entonces, en resumidas cuentas, se expande con otras realidades. O sea, necesita unirse de continuo. La realidad no es que es mala. Lo que pasa es que la realidad está en la parte del ser humano que es programable. La mente es programable, los pensamientos son programables, las emociones son programables. Nuestro ser biológico, físico, carnal es programable. Y necesitamos bajarle la información correcta a nuestro cerebro. La memoria que nosotros perdimos en el huerto fue la memoria eterna. Voy a meter un poquito allí, después dejamos que el apóstol Alfredo le termine ese tema. ¿Qué fue lo que el hombre perdió en el huerto? Cuando come del fruto que no tenía que comer, o del árbol que no tenía que comer, ¿qué fue lo que el hombre perdió en el huerto? Dice que los ojos fueron abiertos.
Y en ese momento comenzaron a ver conforme a la realidad. Y ahí nace la realidad sistemática, y ahí el ser sapiente o la serpiente dijo, aquí comienza la Matrix. Y cuando comienza a arrojar información, el hombre o el ser humano comenzó a discrepar entre lo que era bueno y lo que era malo. Porque comió de él. Que tenía que ver, ¿cómo se llamaba ese árbol? ¿Del árbol de la qué? De la ciencia del bien y del mal. La palabra ciencia ahí se puede traducir como conciencia. O sea, comenzó a obtener una ciencia o un conocimiento conforme a un programa sistemático. Y esta conciencia que le producía al hombre un conocimiento para empezar a discrepar entre lo que era bueno y lo que era malo, entonces comenzó a suplantar algo que se conoce como la memoria eterna. Y esa memoria eterna produce algo. Esa memoria eterna produce algo. Esa memoria eterna produce los pensamientos de Cristo en nosotros, o los pensamientos del Padre eterno en nosotros. Mientras que la memoria que nosotros recibimos al comer del árbol de la conciencia del bien y del mal, lo que producen son pensamientos que tienen que expandirse con otras realidades que viven las demás personas y que se alimentan, se inyectan de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, si usted ve a una persona, hay personas que hablan positivamente y entonces se juntan con personas positivas, pero viven nada más hablando de manera positiva conforme a una realidad. Hay personas que son negativas y que viven con quejabanza. Diría un amigo mío allá que se la pasan chillando más que un camión de cochino. Y se viven quejando y se juntan con puras personas que viven en eso, a quejarse. Porque son compatibles. Hay compatibilidad. ¿Aló? Aleluya. No están bravos conmigo, ¿verdad? No, sí, ok, ahora fíjense esto. Pasa algo. Este árbol de la conciencia del bien y del mal produjo que empezáramos a ver, ¿será que es bueno comer esto? ¿Será que es malo comer esto? ¿Será que es bueno vestirme así? ¿Será que es bueno vestirme así? ¿Será que bailo pegado? ¿Será que no bailo pegado? Comenzamos a discrepar en cantidades de cosas que no tienen que ver con la verdad eterna, que tienen que ver con un programa, vuelvo y repito, sistemático que se instala a medida que va pasando el tiempo, que se va alimentando, que tiene que ser renovado, que tiene que ser movido en nosotros. Eso se llama, cuando yo hablo de que tiene que ser movido, es porque tienen que movernos las emociones, y cada vez que nos mueven las emociones con un evento, ¿qué es lo que se produce? Se produce una impronta. Diga conmigo, impronta. Anótelo por ahí los que están anotando, y si no conocían esa palabra, que yo creo que sí, pero si no la conocí, investíguela. ¿Qué es una impronta? Una impronta tiene que ver con un evento más emoción. Eso te crea una impronta. Entonces cada vez que tú vas a traducir, cada vez que tú vas a ver, vas a tomar la decisión de traducir un entorno, lo vas a traducir conforme a esa experiencia que viviste en el pasado, que te marcó emocionalmente. Entonces terminas decidiendo conforme a eso y no conforme a la verdad eterna. Porque entonces yo comienzo, no, lo que pasa es que mi papá, lo que pasa es que mi mamá, lo que pasa es que mi abuelo, que mi tío, que en el pasado, que... ¿Se acuerdan lo de la niña que le preguntó a la mamá que por qué le quitaba la cola al pescado? Igualito. Y terminamos creando paradigmas vivenciales. Y esos paradigmas vivenciales se convierten en filtros para nosotros poder interpretar el entorno. Y si no va conforme al paradigma que yo manejo, entonces yo no lo acepto y lo rechazo. Pero resulta ser de que yo puedo ver a una persona que está hundida en la droga, o yo puedo ver a una persona que está hundida en el alcohol, o yo puedo ver a una persona que está en una enfermedad terminal, pero el Padre no lo ve así. El Padre a nosotros nos ve en la estación final de nuestras vidas. Y cuando Él nos ve en nuestra estación final, Él no vio a Jesús en el pesebre, Él vio a Cristo en el trono de gloria gobernando. Y así te ve aquí, y así me ve a mí. Entonces, ¿por qué permitir que el diablo nos diga que no vamos a poder cuando sí podemos? Mire lo que dice la Biblia: porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Cuántos creen que Dios nos predestinó? Amén.
Pero antes de predestinarnos, ¿qué hizo? ¿Ah? Lo voy a volver a repetir. Romanos 8. Eso no está ahí, es un bonus. Mire, Romanos 8, usted lo va a leer ahí, 27, 28, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Dice, y a los que antes, ¿cómo dice? A los que antes conoció, también, ahí lo tiene, mire, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Grítelo, ¿para qué? Ahí está. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Antes de predestinarnos, ¿qué hace? Dígalo duro, con confianza. ¿Nos qué? Ya va a estar la sopa, ¿verdad, hermano? Ya va a estar, porque yo creo que la gente tiene un poquito de hambre. Porque a los que antes conoció. La palabra conocer tiene que ver no nada más que nos conoció así, mire, yo le presento aquí a fulano de tal le presento, no. Tiene que ver con que llegó hasta lo más íntimo. El Padre, como vive en un presente continuo, porque Él es eterno, Él no nos ve, vuelvo y repito, en nuestra estación presente. Él siempre nos va a ver en nuestra estación final, consumado el propósito eterno. ¿Y esto qué quiere decir? De que si Él hoy lo tiene en un lugar como este, recibiendo palabras, recibiendo instrucciones apostólicas, si lo tiene en un espacio como este, diciéndole, tú sí puedes hacerlo, tú sí lo vas a lograr, es porque Él ya te vio en la estación final, te conoció, y después que te conoció, entonces terminó predestinándote para esto. Pero es que yo cometo muchos errores, no importa, porque Él ya te conoció. No, porque lo que pasa es que yo me tropiezo mucho, no importa, porque Él ya te conoció. Que tú te tropieces tiene que ver con una realidad, pero que tú entiendas lo que el Padre ve y comiences a ver como Él te ve, entonces decir, yo tengo la imagen del Padre en mí y eso me hace ser más que vencedor. Mujer, tu hijo está sano, tu hijo está libre de la droga, tu esposo ya no es borracho. Mujer, tú tienes respuesta de Dios. Hombre, tus hijos están... Mire, no tienes más problemas financieros. Hermano, pero usted no ha visto mi cuenta bancaria. No, lo que pasa es que por encima de la finanza que te presenta la realidad, está la verdad eterna que dice que no se ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Aló? Rompiendo con la matriz. Conforme a la verdad eterna. Entonces no sé si ahora sí le dimos forma a este negocio y podemos pasar a la siguiente parte. Vamos a ver si mire, este es un tema como de 8 meses que estoy encapsulando en 40 minutos. Vamos a ver cómo hacemos. Que Dios nos dé la gracia para poder terminarlo como es. La realidad que creas es exclusiva para ti. Usted no se ha topado con esa gente. Yo ayer tenía un cliente que me decía, pero es que este es el carro que yo quiero. Yo le decía, pero es que no tiene la inicial para ese auto, no es lo que tú tienes. No importa, ese es el que yo quiero. Pero con ese te puedo ofrecer, mire, te puedo ofrecer Toyota, te puedo ofrecer Kia, te puedo ofrecer Hyundai, te puedo ofrecer... No quiero ese, es este el que yo quiero. Porque yo lo estaba viendo conforme a la realidad de lo que el negocio presenta y conforme a la estructura financiera que te plantea ese negocio. Pero el hombre no se ve con lo limitado. No, a mí no me importa lo que yo tengo aquí. A mí lo que me interesa es lo siguiente. A mí lo que me interesa es de que esto que yo tengo aquí me va a entregar eso, porque ya yo lo vi aquí, ya yo me vi manejando ese carro, ya yo me veo sentado en ese carro, ya yo me veo rodando en ese carro para la playa. O sea, ya yo me veo bendecido, disfrutando en ese confort. Pregunto yo, ¿qué estás esperando? Voy a, con el permiso del apóstol y de la pastora, los apóstoles somos padres y a veces cuando nosotros tenemos que ofender para enseñar o para educar, lo vamos a hacer. No se vaya a sentir ofendido, pero quiero decirle lo siguiente: ¿hasta cuándo usted va a seguir trabajándole a los demás?
La realidad dice que tú no tienes plata para invertir en ese negocio, pero la verdad eterna dice, ya yo te proveí. Porque si yo te puse esa idea, es para que lo hagas. Yo disfruto estos ambientes o estos escenarios. Mire, el sistema te dice que no lo vas a lograr. ¿Cuántas veces has invertido en eso y mire, terminas quebrado? No importa. Sigue, persevera, sé constante. No te detengas. Pero es que la realidad me dice, entonces estamos como esa alabanza, la conciencia me dice. Y el corazón me dice, estamos ahí, el corazón me dice una cosa, o sea, la realidad me dice una cosa y la realidad dice no puedes, pero la verdad dice ya pudiste porque ya yo te vi en la estación final. No, pero es que no voy a lograrlo porque es que lo he intentado tanto. Es más, mi abuelo también intentó y mi papá también intentó y nunca pudo. Sí, el problema es que ellos intentaron, mas no se decidieron en hacerlo. Tú decídete hacerlo y deja de intentar. La realidad te dice intenta, pero la verdad te dice hazlo. Más nada. Cuando Dios le dice a cuando le dice a Adán, cultiva la tierra, esto nada más se lo voy a dejar ahí como dato, no lo voy a desarrollar, nada más como para que lo examinen, porque yo sé que ustedes son personas muy estudiosas. Cuando Dios le dice a Adán que cultive la tierra, no le estaba diciendo que agarrara semillas y se pusiera a sembrar y ya. ¿Usted sabe qué le estaba diciendo? ¿Su cuerpo tiene tierra o no tiene tierra? Dice que Él separó lo seco, que era polvo. En el Génesis dice que Él separó lo seco, que era el polvo, y lo llamó tierra. Y a la expansión, que tenía que ver con los cielos y todo lo demás, y comenzó a colocar y a ordenar. Hay una diferencia en el hebreo cuando usted lee ahí. La palabra polvo tiene que ver con ser una persona improductiva. Usted agarra una semilla, lo coloca en polvo y el polvo no te va a producir una planta. Pero usted agarra la semilla y la coloca en la tierra y ¿qué va a pasar? Automáticamente. Porque la palabra tierra tiene que ver con ser productivo, tiene que ver con capacidad de reproducción y usted puede sacar allí sus propias conclusiones. Cuando Dios le dice a Adán, cultiva la tierra, no se estaba refiriendo nada más que agarrar a la semilla y que la lanzara en la tierra. Le estaba diciendo, crea una cultura. La palabra cultivo o la palabra cultura viene de esa raíz, etimológicamente hablando. Investíguelo, no dígame. La palabra cultura viene de la palabra cultivo. Dime cuál es la forma en que has cultivado tu vida y te diré cuál es tu cultura. Dime cuál es tu cultura y te diré cuál es tu culto. Dime cuál es tu culto y te diré cuál es tu Dios. Igual para mí. Cuando Dios le dice a Adán, cultiva la tierra, lo que estaba diciendo era, yo te voy a entregar semilla. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él da pan al que come y semilla al que siembra. La palabra cultivo entonces está diciendo, agarra la semilla, que es la palabra, siémbrala en la tierra, no lo siembres en los pensamientos que te producen. La realidad es polvo. La realidad es polvo. La Matrix es polvo. Pero la verdad eterna es tierra fértil. Amén. Y cuando dice la Biblia, mire, dice que ahora pues ninguna condenación hay para quienes.
para los que están con Cristo, así es que dice. ¿Ah? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están con Cristo Jesús. ¿Cómo dice? Dígalo. Una cosa es estar con Cristo y otra cosa es estar en Cristo. Entonces Cristo, cuando dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, lo que está diciendo es de que nada de lo que este sistema ha determinado para tu vida, ninguna condena, ningún dictamen, nada, absolutamente nada de lo que dice este sistema puede ir en contra de lo que ya Dios ha dicho cuando Él te agarró, te puso en esta tierra, permitió que pudieras conocerle. Dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces dice la Biblia que yo estoy en Cristo. Si yo estoy en... ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? A ver. Ok. Si usted tiene a Cristo en su vida, ya usted no está con Cristo. O sea, el ángel de Jehová ya no acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Eso era en el antiguo. Ahora el ángel de Jehová está en ti. Ahora no nada más eso, sino que dice, si Dios es, ¿cómo dice? Si Dios es con nosotros. ¿Cómo dice? ¿Cómo? No, ya un momento. 1 contra 100. No, vamos a examinar. Si Dios es, dice, ¿con nosotros o por nosotros? Con. O es con o es por. Vamos a ver, levante la mano. ¿Quiénes votan por con? Si Dios es con nosotros. A ver, 1, 2, 3. Vamos con confianza, sin miedo, sin pena. Ok. Ahora, si la Biblia dice si Dios es con nosotros, es porque está con nosotros. Pero si la Biblia dice si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces hay una disyuntiva. Ya no estamos con Él, sino que estamos en Él. Ya Él no está con nosotros, Él está diga conmigo, por nosotros. Entonces dígale al que está a su lado, Él está por ti. Dígale, Él está por mí. Voltee y mira al que está atrás y dígale, tú no estás solo, Él está por ti. Tú estás en Él, todos tus proyectos. Oiga bien, mueva su mano de derecha a izquierda y celebre y reciba esto. Mire, todo lo que usted se haya propuesto a hacer en el Señor en este año, todos los proyectos, todo lo que usted ha determinado para bendecir el reino, para bendecir la tierra, todo lo que tú te has propuesto para hacer en Él, lo vas a alcanzar porque es Él el que ha colocado la semilla y te ha tomado y te ha sembrado en Él y te ha puesto en Él para que puedas entender que Él está por ti y por ti. Ay, mis amados, tengo que saltar todo esto. Programación neurolingüística para la abundancia. Bueno. Bueno. Fíjese. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5, rápidamente vamos a... Lo bueno es que esto queda grabado, ¿cierto? Sí. Ok. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Traducción lenguaje actual. Antes que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. ¿A quién se refería? Ok, excelente, vamos bien. Antes que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 2. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. O sea, cuando Dios lo creó a usted y cuando Dios me creó a mí, ahí estaba la palabra, que es el mismo Cristo. Ok. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Me gusta mucho esa traducción lenguaje actual, es muy certera. Ahora fíjese, ¿a cuál luz se estaba refiriendo? Entonces vámonos al Génesis rápidamente. A mí me gusta trabajar mucho con Génesis hablando de la matriz porque ahí fue donde comenzó todo. Antes de la matriz había algo. Antes de que fueran hechas todas las cosas había algo. Había
un creador, ¿verdad? Que dice que comenzó a ordenar todas las cosas y lo primero que hizo, ¿qué fue? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero después nos vamos al día 4 y nos conseguimos con que en el versículo 12 aproximadamente de Génesis, del capítulo 1, dice que comienza a crear las lumbreras. ¿Usted ha estudiado algo de eso? Ahora, fíjese esto. Si Dios crea la luz en el primer día, ¿cómo es que al cuarto día es que crea las lumbreras? ¿Y para qué eran las lumbreras? Ya usted sabe que era para las señales, para los días, los meses, los años, para las temporadas, todo eso. Pero lo que yo quiero recalcar aquí es la luz del primer día. Cuando dice que en el principio era la palabra, ¿a cuál principio se refería? Y si yo le digo que no se refería al Génesis, sino que antes del Génesis ya Él existía. Y empezamos a hablar de la preexistencia de Cristo, que hoy no vamos a tocar eso, se lo dejo al apóstol. Pero fíjese, ahí le estoy dando tarea. Mire, ahora fíjese esto. Dios agarra, crea la luz del primer día, pero esta luz del primer día no tiene que ver con la luz del cuarto día. La luz del cuarto día tiene que ver con un programa sistemático que no era malo. Ojo, tampoco era bueno, simplemente era un programa sistemático y nosotros catalogamos si eso nos afecta para mal o nos afecta para bien. Así son, igualito que las noticias. ¿Cuántos creen en las buenas noticias? ¿Y cuántos creen en las malas noticias? Pero si yo no creo ni en las malas ni en las buenas noticias, sino que yo creo que nada más hay noticias y yo determino conforme a la palabra del Eterno o conforme a la realidad sistemática qué es verdad, qué me afecta, qué no me afecta, entonces yo dejo de recibir buenas o malas noticias para recibir noticias. Entonces lo que yo quiero darle a entender es, tome esta perla, usted no recibe mala noticia. Cuando la Biblia dice que no tengamos temor de recibir malas noticias, ¿usted sabe por qué? Porque usted y yo somos los que determinamos si la noticia es mala o es buena. Usted y yo somos los que determinamos eso, pero ¿conforme a qué? ¿Conforme a la memoria eterna o conforme a la realidad? Conforme a la memoria eterna, que tiene que ver con lo que el hombre perdió en el huerto, pero que Cristo recuperó en la cruz. Y cuando Cristo vino y recuperó lo que se había perdido en el huerto, nos vuelve a Él. Él se convierte en nuestro Edén. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Edén? La palabra Edén significa lugar correcto, lugar de privilegio, lugar de abundancia. Cristo se convirtió en nuestro Edén. Entonces, cuando Él nos coloca en Él, todo lo que usted y yo hagamos, todo absolutamente se cumple. El enemigo toma la palabra, distorsiona todo esto que yo le estoy diciendo y lingüísticamente nos programa de manera contraria. Entonces por ahí salió algo, programación neurolingüística, el PNL. Yo sé que usted ha escuchado eso, yo también, eso se escuchó mucho hace varios años atrás. Pero nosotros lo llevamos un poquito más allá, apóstol, y empezamos a ver de que eso puede ser traspasado a la parte del genoma y del fenoma del hombre, del ser humano. Es más, hay algo que se llama... bueno, por medio de la fe. ¿Usted sabe lo que significa la palabra fe? Y nos vamos a Hebreos 11 y decimos, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero resulta ser de que cuando usted examina la traducción de la palabra fe ahí, tiene que ver con ¿qué? La palabra fe ahí tiene que ver con pistis en el griego. Pero la carta era dirigida ¿a quién? ¿A quién? A los hebreos. Pero si era una carta dirigida a los hebreos, mi pregunta es ¿por qué no los traducen a nosotros en griego? En la matrix, señores, la matrix. Nos las traducen en el griego, pero era una carta para los hebreos. ¿Qué pasó aquí? Apóstol, dígame, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que el sistema perverso, por medio de la construcción de la matriz, trajo una forma de poder distorsionar para este tiempo inclusive lo que el Padre nos ha estado enviando por códigos a través de la memoria eterna y nos está diciendo de verdad y no conforme a la realidad. Entonces esta fe me lleva a creer conforme el hacer. Diga conmigo, hacer. Pero hay una diferencia entre hacer
y ser. Entonces, el ser se fundamenta en la verdad eterna de lo que el Padre ha dicho, que yo soy, y eso no tiene sombra de variación. La Biblia dice que Él es yo soy, pero nosotros estamos siendo. Yo quiero caminar un poquito más para allá. Él es yo soy, pero yo le puedo asegurar que hay una parte en su ser. ¿Cuántos tienen espíritu? Y su espíritu es eterno o no es eterno. Su espíritu no tiene sombra de variación. Su espíritu no cambia. Su espíritu es eterno. Es yo soy. Porque proviene del mismo yo soy. Y su esencia, dice Cristo, que Él se hizo espíritu vivificante para que usted y yo pudiésemos experimentar o ser copartícipe de la naturaleza divina. Y la naturaleza de Cristo ahora está en mí también. Y eso me hace ser yo soy conforme al espíritu, aunque esté siendo en esta carne. Entonces yo tengo que agarrar a esta carne y tengo que doblegarla y tengo que enseñarla y tengo que educarla y tengo que decirle: no camines más conforme a la matriz, no camines más conforme al programa sistemático, no camines más conforme a la realidad, y camina conforme a la memoria eterna, conforme a lo que Cristo ha dicho, conforme a la mente de Cristo. Esa es la verdad. Póngase de pie, por favor. Esa es la verdad.